Entré en el garaje y vi mi coche con el parachoques rayado de arriba a abajo. Levanté un trozo de pintura ajena. Era un trozo del coche de Rubén, mi vecino del 52, un Audi. Subí a casa, Adriana estaba en la cocina, noté su mirada nerviosa cuando le pregunté si había movido el coche por la mañana y me respondió que no había bajado al garaje en todo el día. En un momento dado, Adriana dijo que iba a bajar. Bajamos juntos, ella iba delante y yo me quedé a mitad de camino, fingiendo responder a un mensaje, y vi como en el segundo piso giraba hacia una zona que no pertenece a nuestro edificio, la zona donde suele aparcar Rubén. Esa noche no dormí bien, me desperté a las 4 y fui a la cocina, donde me hice la tonta promesa de no montar una escena. Elaboré un plan sencillo, revisar la cámara de la comunidad y hablar con el conserje. Al día siguiente, me detuve junto a la caseta del conserje para preguntarle sobre el incidente y me dijo que ese mismo día iba a revisar varias horas de grabaciones del viernes debido a una queja de un vecino sobre golpes al aparcar. Y entonces le dije, resulta que mi coche también está rayado y le agradecería que lo comprobara, si no le importa. Volví a la calle con un café en la mano y una ansiedad que me subía como fiebre. Miré mi móvil y vi un mensaje de Adriana diciendo que esa tarde llegaría más tarde de lo normal porque tenía que pasar por el centro comercial a mirar un marco para una foto que quería colgar en el pasillo. Y respondí sin pensar que luego hablamos, y me quedé mirando la palabra hablamos como si fuera un objeto que pesan 2 dedos. Esa misma tarde, al volver del trabajo, el conserje me hizo un gesto para que entrara a la garita un segundo. Tenía algo que enseñarme y prefería hacerlo sin gente, dijo que mejor ahora que no hay nadie en la puerta, que luego se me puede olvidar, y supe que mi plan de no montar escenas iba a estallar en la cara antes de lo previsto. Cuando apoyé las manos en el mostrador de Fórmica y él subió el clip de video en la pantalla con esa calma de funcionario que no corre aunque el mundo arda, vi algo que me dejó sin aire y me obligó a agarrarme al canto para no perder el equilibrio, y me oí a mí mismo decir con una voz que no parecía mía que necesitaba una copia de ese archivo para la aseguradora. Y el conserje me dijo por supuesto pero mejor mañana que el presidente quiere que todo se haga por escrito. Y ahí empezó la verdadera caída. No fue ver a Adriana moviendo el coche lo que me rompió, fue ver a Rubén pegado a su ventanilla haciéndole gestos con la mano como si fuera su profesor de autoescuela, y a ella obedeciendo, girando el volante, avanzando, retrocediendo y riéndose cuando al fin consiguió dejarlo a un dedo de la columna, y en ese giro final se escucha el clac de su retrovisor rozando el mío, nada grave, pero suficiente para que yo reconociera el sonido sin necesidad de verlo en alta definición. El archivo era del jueves por la noche, a la hora exacta en la que Adriana me dijo que estaba en Pilates con su amiga Clara, y yo me quedé mirando el reloj de la garita como si me pudiera devolver la tarde y colocarla de nuevo donde me habían dicho que estaba. Volví a casa con el video en la cabeza como si lo llevara pegado a la corteza frontal, abrí la puerta y me recibieron los olores normales de un jueves en nuestra vida, tomate frito, lavadora, el vapor del baño. Y yo me movía por el pasillo con la calma de quien quiere que su día dure 10 minutos más para no entrar al momento en que se rompe, pero el momento ya estaba aquí. No dije nada, puse una lavadora, recogí las toallas, preparé un tupper para el día siguiente, y mientras ordenaba hice otra cosa que nunca hago, conté en voz baja del 1 al 100 para ver si el cerebro se tranquilizaba, y lo único que conseguí fue notar las pulsaciones en el cuello como un tambor. El viernes amaneció con lluvia en Madrid y yo fui a la oficina para no darme el gusto de quedarme en casa masticando la humillación, me senté delante del portátil y saqué trabajo atrasado como un poseso, firmé 2 propuestas, llamé a un cliente, almorcé un menú rápido y al salir fui directo a la garita, donde el conserje me entregó un pen con la copia y un parte de incidencia a nombre de la comunidad, y entonces hice algo que marcó la línea. Llamé a un amigo que trabaja en una aseguradora y le pedí consejo legal. Él me dijo que de momento estaciona la cabeza, guarda todo, no acuses a nadie sin cerrar el círculo, y me dio contacto de un mediador por si la cosa escalaba, y yo asentí aunque nadie me viera, porque la palabra escalaba resonó con un eco que me encendió el estómago.
Por la noche, Adriana soltó que se bajaba un segundo al garaje a recolocar la matrícula porque parecía suelta y la vibración hacía ruido, y añadió que mejor lo hacía ahora ya que mañana temprano quería ir al mercado sin ruidos en el maletero. Y yo me quedé clavado en la silla con el control remoto en la mano enfrentado a la escena como quien ve llegar un tren sin frenos, y dije te acompaño que hace días que el maletero queda a veces mal cerrado. Y ella contestó que no hacía falta, que tardaba 2 minutos, que me quedara viendo el partido, y yo insistí con una sonrisa que me dolió en las mejillas porque estaba hecha con una cuerda en tensión, y bajamos juntos. La planta -2 olía a humedad y a goma caliente, no había nadie a esa hora, las luces tardaron un segundo largo en encenderse con ese parpadeo que ya conoces si vives entre columnas. Ella me hizo un gesto extraño como de pedir prisa hacia nuestra plaza pero aceleró hacia la zona de Rubén, dijo que iba a coger una brida que él siempre lleva en el maletero porque en su coche es más fácil de enganchar, y yo ya no me inventé ninguna excusa más. Lo seguí en silencio hasta que dobló la esquina y se encontró de morros a Rubén con el capó abierto y una linterna pequeña en la boca. Los dos se quedaron helados al verme, y sentí como los músculos de la espalda se me tensaban como si me fueran a arrancar la camiseta desde dentro. Rubén dijo buenas Tomás, qué casualidad venías a por la brida que te dije el otro día, ahora te la paso. Y yo lo miré sin contestar con la cara que se me pone cuando tengo delante a alguien que me toma por tonto. Adriana metió la mano en el bolso como si buscara algo y no encontraba nada, y yo di un paso más hasta quedarme a 1 metro de los dos, vi el destornillador en el suelo, vi la matrícula de nuestro coche apoyada en el parachoques de Rubén, vi el tornillo con la rosca gastada, y supe que el teatro estaba montado para dar una explicación rápida a una presencia que no esperaban. Respiré hondo y dije en voz baja que cerraran el capó, que vinieran a mi plaza, que había cosas que hablar, y mientras caminábamos de vuelta empecé a fijarme en los detalles que uno solo ve cuando ya sabe que está mirando. La complicidad en el gesto de Rubén cuando la adelantaba para abrirle paso, el modo en que Adriana bajaba la vista para no cruzarse con la mía. La forma de esquivar el charco junto a la columna que los dos conocían con precisión de gente que baja mucho juntos. No hice ninguna escena allí mismo, no quería que toda la comunidad nos sirviera de espejo, pero no me pareció que hubiera otra opción que enfrentarme a la verdad esa noche, porque ya no era un arañazo ni un video borroso, era una cita improvisada junto a una matrícula floja. Subimos en silencio. Ella intentó arrancar una conversación trivial sobre una receta que le había pasado su madre por WhatsApp y yo la corté con una hora no que me salió áspero. Cerré la puerta del salón y dije vamos a hablar en serio y sin rodeos, y sentí una vibración en el bolsillo del chándal, era el móvil con un mensaje de un número sin guardar que decía cuando bajes avisa que bajo yo también, y reconocí el estilo seco de Rubén, y entonces supe sin margen de duda que lo nuestro ya no era un malentendido. Y aunque la cabeza me ardía, todavía quise escuchar de su boca lo que llevaba 2 días evitando decir. Me miró con esa mezcla de vergüenza y desafío que solo aparece cuando alguien quiere defender lo indefendible, dijo que no entendía de qué iba todo esto y yo respondí sin subir la voz que había cámaras, que había horarios, que había un vecino con demasiada disponibilidad para ayudar con matrículas flojas y que el parachoques rayado cuenta historias si le prestas atención. Ella se sentó en la silla grande, cruzó las piernas, y con una serenidad que me desconcertó afirmó que yo estaba dramatizando, que Rubén solo la había ayudado a aparcar 2 veces porque el hueco de nuestra plaza es muy estrecho, que la matrícula se había soltado y él tenía bridas en el coche, y que el resto eran ideas mías por culpa del trabajo y del estrés. Le pedí que me mirara y me dijera a la cara si estaba teniendo algo con él, un algo que podía ser lo que fuera, y entonces esa serenidad se resquebrajó y aparecieron 2 lágrimas que no le caían por pena sino por rabia. Dijo que yo siempre quiero reducirlo todo así o no, como si la vida fuera un examen, que estaba cansada de que yo tuviera todo medido y que a veces necesitaba que alguien la ayudara sin que yo me lo tomara como un ataque, y mientras decía eso me di cuenta de que me estaba preparando para la frase clave, que no era un no ni un sí, era un ya hablaremos.
La interrumpí con la mano abierta para que parara la lluvia de palabras, le conté que había visto el video del garaje del jueves por la noche. Detallé que se escuchaba el clac del retrovisor y se veía su risa y la mano de Rubén guiando el coche. Describí nuestra conversación de ese mismo jueves en la que supuestamente estaba en Pilates, y a medida que yo enumeraba ella iba encogiéndose, no físicamente, sino en ese modo que tenemos los adultos de empequeñecernos por dentro cuando ya no encontramos la coartada. Intentó salir por otra tangente, dijo que sí, que el jueves no fue a Pilates porque estaba agobiada y bajó a mover el coche y Rubén estaba allí y charlaron un rato, que se le hizo tarde y por eso me mintió, y a mí me entró una náusea seca al escuchar la facilidad con la que colocaba charlar un rato en medio del agujero. Entonces le pedí su móvil para ver los mensajes con Rubén, no para controlar, dije, sino para no seguir discutiendo sobre humo, y se levantó como si le hubieran clavado una chincheta. Dijo que no iba a convertir nuestra casa en una comisaría, que su móvil es suyo, que si yo necesito ver cosas para creer en alguien entonces el problema es mío, y eso me prendió una chispa en el pecho, no por el teléfono, sino por la frase prefabricada que llevaba guardada para este momento. La discusión subió medio punto de volumen. Yo seguí evitando los gritos porque los gritos son gasolina. Ella empezó a pasear por el salón como una fiera con correa corta, yo me quedé quieto en el centro para no ir detrás. Y entonces sonó el timbre de la puerta, ese timbre que a esas horas solo usan quienes se creen con permiso. Y al abrir vi a Rubén detrás del marco con las manos en los bolsillos y cara de estar aliviando a alguien de un mal trago. Dijo que subía un segundo a dejarme la brida y así me ahorraba bajar mañana, y yo le hice pasar con una calma estudiada para que comprendiera que no venía a salvar a nadie. Rubén se colocó junto a la estantería, no quiso sentarse, Adriana evitaba mirarme, yo me puse frente a los dos y exhalé como quien apaga una vela. Dije que no iba a alargar esto y que necesitaba que me dijeran qué hay entre vosotros y cuánto tiempo lleva, que no quiero rodeos ni palabras de manual. Que tengo el video del jueves y las entradas a la planta -2 registradas por la puerta basculante, que si me mienten ahora lo van a lamentar cuando tenga que tomar decisiones, y que prefiero la verdad fea a la mentira cómoda. Adriana bajó la cabeza y Rubén habló antes que ella, dijo que nos estábamos calentando con tonterías, que a Adriana le cuesta aparcar y él lo hace mejor y punto, que el resto son interpretaciones. Y ese discurso me sonó a alguien que ha ensayado una versión para usarla si hacía falta, y me pregunté cuántas veces la habrían ensayado juntos. Le pedí a Adriana que hablara a ella, no él, y entonces al fin soltó una frase corta y certera que me atravesó como un clavo. Dijo que se había liado una vez con él en el coche, que fue una noche en que discutimos, que bajó a mover el coche y se dejó llevar, que desde entonces solo han hablado y que no ha vuelto a pasar. La habitación se quedó sin oxígeno, el ruido del frigorífico me pareció un martillo neumático, y yo me vi desde fuera apretando los brazos contra el cuerpo para no temblar. La cabeza me pedía que saliera a la escalera a respirar pero me mantuve quieto porque sabía que si me movía iba a tirar algo al suelo, algo que no sería un vaso. Le pregunté cuándo, me dijo que hace 11 días, un martes, justo el martes que yo estaba en Valencia por trabajo. Y de inmediato añadí en mi cabeza el detalle de que esa noche ella me mandó una foto del sofá con una vela encendida y una manta, y yo le contesté que durmiera pronto porque al día siguiente madrugaba, y ahora esa escena doméstica adquiría otra temperatura que me provocó ganas de arrancar la manta de la imagen y quemarla. Rubén dijo que no había más que añadir, que lo sentía si había causado daño, que pensaba hablar conmigo en algún momento para que no hubiera malos rollos en la comunidad, y esa frase me devolvió una lucidez fría. Pensé que este tipo había organizado en su cabeza una especie de negociación de vecinos con líneas rojas y acuerdos, como si lo mío con Adriana fuera un asunto de ruidos nocturnos, y entonces supe que no iba a permitir que nadie me tratara como un trámite. Le pedí que se marchara, que esto ya no iba con él, que si volvía a tocar el coche o a bajar mensajes a mi puerta iba a hablar con la administración de la finca, y que prefería vernos solo en la reunión anual cuando haya que votar el presupuesto del ascensor,
Lo dije sin elevar el tono porque en este punto la violencia empieza precisamente cuando se sube medio tono. Cerré la puerta, volví al salón, y me quedé de pie frente a Adriana sin saber si sentarme o salir o romper a llorar. Ella intentó acercarse, dijo una frase de disculpa mal formada, y yo levanté la mano otra vez, no en gesto de amenaza, sino de stop. Le indiqué que esta noche dormiríamos en habitaciones separadas, que al día siguiente hablaríamos de normas y de pasos a seguir, que yo no iba a improvisar, que me conocía, que necesitaba un plan. Ella dijo que tenía miedo de que el plan fuera echarla de casa, y yo respondí que yo también tenía miedo de lo que me iba a oír decir. Y fue en ese miedo compartido donde apareció de golpe la primera idea de venganza. No me gusta la palabra venganza porque suena a ajuste de cuentas con sangre, pero en realidad lo que hice fue devolver el peso exacto de lo que me habían robado, que era mi tranquilidad en mi propia casa y mi respeto en mi propia finca. Me levanté temprano con la cabeza como una piedra, preparé café sin ruido, abrí el ordenador y redacté 3 cosas. Un correo para la administración de la comunidad notificando daños en el vehículo y solicitando formalmente copia de los registros de acceso al garaje en las últimas 3 semanas. Un mensaje al presidente del portal solicitando que se recuerde a todos los vecinos la prohibición de actividades no relacionadas con el estacionamiento en la planta -2, y un documento para mí mismo con el título Protocolo para días difíciles donde anoté lo que sí y lo que no iba a hacer. Lo que sí incluía cambiar la contraseña del trastero, retirar mi documentación y mis objetos personales del dormitorio y llevarlos a la habitación pequeña, bloquear mi tarjeta adicional de la cuenta conjunta para que nadie gastara por mí y pedir cita con una abogada de familia recomendada por mi amigo de la aseguradora. Lo que no incluía era gritar, insultar, llamar a la madre de nadie, ni difundir nada por el grupo de WhatsApp de vecinos porque esa línea, una vez cruzada, convierte tu dolor en un espectáculo que no se cierra nunca. Fui al taller y pedí presupuesto del parachoques, les enseñé la pintura gris, me dijeron lo que ya sabía, Audi A3 o similar, pedí que lo dejaran por escrito con fotografía, guardé el informe en una carpeta de cartón, y al salir pasé por una ferretería, compré 2 candados nuevos, una cerradura con bombín antibumping y un juego de fundas de asiento, y te explico por qué, porque no quería que nadie más que yo decidiera qué entra y qué sale de mi coche, ni quién se sienta en mi asiento, ni con qué ropa, ni cuándo. Colocar fundas nuevas esa misma tarde en el garaje fue un acto simple y concreto que me devolvió control en un espacio donde me lo habían arrancado con una risa y un clac de retrovisor. Esa noche, cuando Adriana llegó del trabajo, encontró su copia de la llave del trastero anulada y una nota encima de la lavadora que decía en letras claras trastero temporalmente fuera de uso para inventario, y debajo, otra hoja con 4 puntos. El primero decía que durante un mes dormiríamos en habitaciones separadas para pensar sin contaminarnos, el segundo que no entraría nadie a nuestra casa salvo familia directa con aviso previo, el tercero que no usaría nuestro coche sin mí y que Rubén no se acercaría a ninguno de nuestros vehículos, el cuarto que buscaríamos una sesión con una mediadora para ver si seguimos o paramos. Firmé la hoja y dejé espacio para su firma, no por teatralidad, sino para que entendiera que esto no era una pataleta sino un acuerdo. Ella leyó en silencio, respiró hondo, firmó y dejó la hoja en la mesa, dijo con la voz castigada que aceptaba todo menos lo del coche porque a veces necesitaba moverlo para la compra. Y yo respondí que durante un mes haríamos la compra juntos, y si un día yo no puedo, se pide por internet, que no se muere nadie, que el coche es ahora el escenario del delito y no pienso que vuelva a ser un sofá. Ahí se le quebró la compostura y empezó a llorar sin ruido, se cubrió la cara con las manos, y ese gesto me atravesó por otro sitio, no el de la compasión, sino el de la constatación de que hasta que no quitas los objetos nadie entiende que está en deuda. El domingo por la mañana bajé al garaje con una alfombrilla nueva, la coloqué en mi plaza con el borde bien alineado.
Saqué una esponja y lavé con paciencia las huellas grasientas que alguien había dejado en el borde de la puerta. Fui lento a propósito, porque cada marca que borraba era una palabra no dicha que desaparecía del suelo, y al terminar me crucé con Rubén, que venía con una bolsa de herramientas. Me miró como si buscara en mi cara permiso para abrir la boca, y le hablé antes de que lo intentara. Le dije en tono administrativo que desde hoy y durante un mes no se acercara a mi coche ni a mi plaza salvo para pasar caminando, que lo comunicara a quien tuviera que comunicárselo en su casa, y que si bajaba con alguien que no fuera familiar prefería que usara la planta de su portal, que no iba a discutir, que no iba a extenderme, que era una norma de convivencia. Su respuesta fue un pulgar arriba y un amago de sonrisa que no llegó a nacer, y se dio la vuelta con la dignidad que le quedaba. Por la tarde fuimos a la sesión con la mediadora en Chamberí, una mujer de voz clara que puso reglas desde el primer minuto, habló de turnos y de tiempos, de hechos y emociones, y nos pidió una cronología del último mes, no de toda la relación, solo del último mes, y ahí fue donde la historia encajó como un puzzle maldito, porque al reconstruir fechas salieron 2 tardes más con el patrón matrícula floja y un café en la esquina del taller. Nada de hotel, nada de melodrama, todo en este edificio. Y en el perímetro de 4 manzanas, que es lo que más me dolió, la cercanía. La mediadora nos miró como se mira a 2 pacientes en urgencias y dijo que no estaba para decidir por nosotros, solo para ordenar. Y al terminar la hora yo tenía la determinación un poco más dura y Adriana tenía los ojos más cansados. La noche anterior había pensado en un gesto adicional y lo dejé para el final de esta fase. Saqué del armario del dormitorio nuestro juego de sábanas blancas preferido, lo doblé bien, lo metí en una bolsa y se lo entregué a Adriana en la puerta de su habitación. Le dije que por higiene y por cabeza iba a comprar juegos nuevos y que ese lo podía quedarse ella si le hace falta, o tirarlo, o donarlo. Y sé que suena frío, pero te prometo que fue más humano que cualquier grito, porque me evitó dormir juntando mi cara con un algodón que ya no era mío. Y aún faltaba el golpe que pondría las cosas en su sitio en la comunidad. El lunes por la mañana presenté en la administración de la finca un escrito impecable con fechas, horas, el presupuesto del taller y la foto del arañazo. No mencioné a Rubén por su nombre ni a Adriana. Me limité a solicitar que se recuerde por escrito a todos los propietarios que no se realicen maniobras asistidas por terceros no convivientes a fin de evitar daños y malentendidos. Adjunté el fragmento de cámara donde se veía a alguien ajeno a mi plaza junto a mi coche con el motor de otro vehículo encendido a 1 metro, sin rostros, sin sangre, solo gente haciendo lo que no se debe en un garaje comunitario. Pedí además que durante un mes la puerta de la planta -2 quedara abierta solo con tarjeta, no con el mando general, algo que el presidente llevaba tiempo queriendo aprobar por seguridad, y que ahora encontró el argumento perfecto. El miércoles enviaron la circular y el grupo de WhatsApp de vecinos se incendió con 2 docenas de mensajes sobre conducción responsable, sobre multas, sobre entradas y salidas, sin nombres, sin dedos, pero con la suficiente claridad como para que todos supieran de qué episodio hablábamos, y a mí me dio la paz rara de ver que la norma volvía a ser norma, que el garaje recuperaba su condición de sitio aburrido. Esa tarde, Rubén me cruzó en el portal y bajó la mirada de un modo que no había hecho nunca, que en él era casi un acto de contrición, y yo pasé de largo porque no quería ni triunfar ni humillar, solo quería que dejara de existir como problema. En casa, Adriana y yo teníamos los horarios marcados como 2 turnos de fábrica, nos esquivábamos con precisión, compartíamos la mesa pero no los cubiertos. Hablábamos solo lo imprescindible y el resto lo poníamos por escrito para evitar trampas del tono, y este método, por duro que suene, nos permitió nombrar cosas sin reventar la casa. En una de esas notas le pedí su versión completa de la tarde del martes en que se liaron en el coche, le pedí detalle quirúrgico de dónde, cuándo, cómo, no por morbo, sino para que mi cabeza dejara de rellenar huecos con monstruos, y su respuesta fue la que me dejó clavado en el sitio, porque escribió que había sido en la plaza de él, con los asientos echados atrás, 15 minutos, que no llegaron a lo que yo estaba pensando, que no hubo ropa fuera más allá de lo mínimo,
que él se asustó al oír un coche en la curva y pararon, que ella subió con un latido en la garganta de vergüenza, y que al entrar en casa me mandó la foto de la vela. Leí eso apoyado en la encimera, con el cuerpo entero crispado, notando en las manos el sudor frío, y tuve que sentarme para no marearme. Me levanté, fui al baño, me lavé la cara, me miré al espejo y no me reconocí por un segundo. Volví a la cocina, respiré, me serví un vaso de agua, y entonces supe que mi decisión final no iba a salir de un fogonazo, sino de una línea. Esa línea era simple: yo puedo perdonar un error si quien lo comete lo mira de frente y se hace cargo, pero no puedo vivir con alguien que convierte el error en método y me lo vende como necesidad. A fin de mes teníamos cita con la mediadora de nuevo. Yo llegué con una carpeta más ordenada que la primera sesión, con copias de todo, con mi lista de consecuencias y mi lista de condiciones, y la puse sobre la mesa como quien deja una caja negra. Le dije a Adriana delante de la mediadora que si queríamos seguir juntos, este era el mapa para el siguiente mes. Lo titulé Restauración y consistía en 4 columnas. Transparencia digital con revisión mutua controlada por un tercero a lo largo de 6 semanas, separación de espacios con fechas y puertas claras, exclusión total de Rubén de nuestra esfera de convivencia incluyendo un cambio de plaza temporal si hacía falta con el visto bueno de la comunidad y terapia individual para cada uno. Además de una conjunta. Ella escuchó sin interrumpir, respiró con ese ritmo que ya conocía, y dijo que el punto de transparencia digital le resultaba intratable porque sentía que la convertía en sospechosa permanente, y ahí supe que no había terreno común, porque para mí era un puente temporal y para ella era una condena. Salimos de la mediación bajo un cielo limpio de finales de mes, caminamos por Alonso Martínez con una distancia lateral que antes era rutinaria y ahora era una frontera. Y en el cruce ella me dijo que no podía vivir con una auditoría, que prefería asumir las consecuencias de lo que había hecho y empezar de cero, conmigo o sin mí, pero sin jueces, y yo asentí con un dolor que ya no ardía, era un dolor como de agujero limpio, y pronuncié lo que llevaba una semana escribiendo y tachando, que no iba a seguir en un matrimonio donde una tarde de garaje puede caber en una frase de charlar un rato, que yo no quería castigarla ni salvarla, que solo quería respeto, y que mi respeto ahora mismo consistía en decir adiós. Volvimos a casa en silencio, saqué del cajón la hoja firmada de normas y añadí a mano un 5º punto, proceso de separación amistosa con calendario y tareas. Vivienda en convivencia administrativa durante 3 semanas mientras ella encontraba piso, cuentas trazadas, reparto de muebles sin escenas y un compromiso de no mezclar a las familias, porque no quería ver a su madre mirándome con esa compasión que te hace más pequeño. Ella leyó, firmó, dejó el bolígrafo y se fue al dormitorio a hacer una lista, y yo me quedé en la mesa del salón con una calma extraña, como si por fin el aire volviera a entrar en los pulmones sin rascar. Pensarás que aquí acabó todo, pero quedaba el último movimiento en el tablero, el que yo no había previsto y que vino de fuera. El presidente de la comunidad me llamó 2 días después para informarme de que en la reunión extraordinaria sobre la puerta del garaje se aprobó la entrada con tarjeta y se propuso reubicar temporalmente varias plazas. Durante un mes por obras de pintura de líneas, una de esas reubicaciones era la de Rubén, que pasaría a la planta -1, lejos de nuestro portal, y que la suya en -2 se usaría como zona de paso mientras arreglaban unas humedades. Me lo contó con tono neutro, como quien lee un acta, pero yo escuché en su voz una capa de decisión práctica y agradecí en silencio que la comunidad, sin saberlo, me estaba ayudando a cerrar una herida. Adriana y yo cumplimos el calendario de separación con una disciplina que solo se consigue cuando el dolor ha dejado de empujar y empieza a hacer una gimnasia. Los lunes hacíamos inventario de lo compartido, los miércoles firmábamos la entrega de objetos, los viernes nos dábamos la tarde libre uno al otro para que cada cual tomara aire sin cruzarnos por el pasillo, y durante ese mes no hubo portazos ni frases hirientes. Hubo lágrimas de madrugada, hubo duchas más largas de lo normal, hubo platos con comida a medias,
pero no hubo explosiones, y yo eso lo consideraré siempre un acto de respeto mutuo a pesar de todo. La última semana, cuando ya tenía firmado el contrato de su nuevo piso en Delicias, bajamos juntos al garaje por última vez para repartir cosas del maletero, cajas con libros, un ventilador viejo, una lámpara que había que llevar a un punto limpio. Caminamos en paralelo sin tocarnos, paramos un segundo frente a mi plaza, miré las fundas nuevas, el parachoques ya repintado, y sentí que ese coche era otra vez mío, no por la pintura, sino por la suma de pequeñas decisiones que me devolvieron mi lugar. Ella se acercó a la columna, la tocó con la palma como quien despide una casa, y me miró buscando permiso para decir algo que no fuera un trámite. Habló sin adornos, dijo que no me pedía perdón para volver, me lo pedía para que yo pudiera recordar algo de nosotros sin rabia, y que si algún día me veía por el barrio no iba a cambiar de acera, que me debía la verdad tarde y mal y que yo la manejé sin pegar un portazo en la comunidad, y ese reconocimiento me llegó a un sitio donde la bronca no podía entrar. Le di las gracias por ponerle nombre a las cosas. Le deseé suerte en su piso nuevo y en su terapia, y añadí que si algo había aprendido en ese mes era a no dejar zonas grises sin revisar, ni en el garaje ni en la cabeza. Ella sonrió con tristeza y alzó una caja, yo alcé otra, y subimos por el ascensor en silencio. El día que se fue, dejó la llave sobre la mesa, no una carta, no una explicación más, solo la llave, y una nota con una frase simple que decía cuida de ti, y por primera vez en semanas me permití llorar de pie apoyado en la encimera de la cocina con un llanto físico, torpe, sin épica, que me descargó el pecho, no por lo perdido sino por lo que ya no tendría que sostener. Por la tarde fui a correr por Madrid Río con un ritmo torpe, con la cabeza aún llenando huecos. Y en el puente de Andorra me encontré a un vecino de la finca que me saludó con una palmada y me dijo sin decir que había visto las circulares del garaje y que tenía razón en pedir orden. Y ese gesto mínimo me fue suficiente para entender que a veces la vida se recompone desde los bordes. A los pocos días, recibí el correo de la administración con la confirmación de la puerta de tarjeta y las nuevas normas de maniobrabilidad aprobadas por mayoría. Guardé el PDF en la carpeta del caso y luego lo borré, porque una vez establecida la norma ya no necesitaba recordarme cada día por qué se había escrito. Llamé al taller para dar las gracias por el trabajo fino en el parachoques, pagué la última parte y me regalaron un ambientador nuevo con olor a cedro. Lo colgué y me sonó a gesto de estreno. De Adriana supe poco, un mensaje de texto para confirmar una cita en la mediación final donde firmamos el acuerdo de separación, un mensaje más tarde para pedir un comprobante de una domiciliación, y nada más, que en realidad es todo, porque cuando no hay reproches y no hay excusas lo que queda es un espacio limpio que cada uno llena como puede. De Rubén no supe nada, salvo que su coche ya no aparca donde el mío y que a partir de ahora cuando lo cruce será como cruzar a cualquier vecino que no me debe nada ni le debo nada. Si te tengo que resumir lo que entendí de esta experiencia, te diría que los arañazos del parachoques no eran el daño, eran el aviso. Que el daño de verdad fue la risa de dos personas haciendo equipo en un lugar donde yo confiaba, y que mi salida no fue un golpe de puerta sino una serie de gestos concretos que me devolvieron la piel, cambiar cerraduras, limpiar huellas, hacer papeles, crear normas, respetar horarios, pedir ayuda profesional, todo eso que no sale en las películas pero que te mantiene en pie. Me espera una casa más pequeña, una cama con sábanas nuevas que ya no huelen a nada que no quiera, un coche que es otra vez mi trayecto y no un escenario, y un garaje donde por fin solo pasa lo que tiene que pasar, que es aparcar y salir, sin manos ajenas indicándote el giro. No hubo final épico, hubo un final digno, y con eso me basta para empezar el mes siguiente con la cabeza alta y las llaves de mi coche pesándolo justo en el bolsillo.